través de la vía cibernética, prepárense para la bendición. ¿Alguien le da gracias al Señor por la palabra santa? ¿Alguien se lo da? Enséñeme su Biblia una vez más. Que el nombre del Señor sea glorificado. Seguimos siendo la iglesia de la Biblia. Y así seguirá siendo hasta el día que el Señor regrese. Cuando este libro, no se me asuste con lo que le voy a decir, caducará. Y usted dirá, ¿pero cómo? Porque ya no tendremos que cargar el rollo sagrado o las escrituras sagradas. Ya viviremos con la palabra viva y eficaz. ¿Alguien dice amén a eso? Por toda la eternidad. Enséñeme su mano si está haciendo planes para ese día. Muy bien, el único plan y la única tarea que a usted le toca y a mí me toca es creer que Jesús es nuestro Salvador. Dice el libro, todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Así que así sea en cada uno de vuestros corazones. El título del sermón de esta ocasión es un tesoro, ayúdame iglesia, un tesoro en vasos de barro. Un tesoro en vasos de barro. No sé cuántos de ustedes conservan y custodian la herencia que poseen. Yo creo que ni los ahorros están seguros en los bancos de la ciudad. Los valores de esos dineros suben y bajan. No sé si hay alguien guardando un carro antiguo por una tercera o cuarta generación. He conocido gente que se van pasando el carro antiguo en diferentes generaciones. Es un carro intocable. Es un carro que en ciertas ocasiones se pasea, pero es una herencia familiar. Desconozco si aquí hay alguien que está guardando un tesoro, sea cual sea. El tesoro de su vida no lo puedo declarar yo. Un tesoro proviene del valor que le da su dueño. No simplemente los tesoros son las joyas o las perlas de alto calibre o de alto precio que nosotros leemos en las historias y en las ocurrencias de los cuentos de niños o de los piratas o de alguna película. Se le puede llamar tesoro a algo que el ser humano le da valor. Una madre tiene por tesoro sus hijos. Un padre también. Para una abuela, un abuelo, sus nietos son su tesoro. Con razón Jesús pudo hacer la línea claramente para que nosotros estuviéramos claros que a lo que nosotros le demos valor en la vida, allí es donde estará nuestro corazón. Donde estén vuestros tesoros, dijo Jesús, allí también estará vuestro cardio, nuestra mente. Un tesoro es definido no solamente por su valor, sino también por el espacio que ocupa en mi pensamiento. Lo que tiene valor ocupa espacio en mi pensamiento. Tal vez hay alguien aquí sentado que le ha dado extremo valor a su trabajo. Es posible que hasta ahora no lo han podido diagnosticar como alguien exageradamente trabajador o ansioso por el trabajo, pero eso existe, es una de las realidades de las ansiedades que hoy presenta la conducta humana. Gente que lo único que piensa es en el trabajo y se van al descanso pensando en el trabajo y abren sus ojos en la mañana y se olvidan de que Dios les dio la oportunidad de recobrar en el descanso de la noche y vuelven y piensan en el trabajo. Para ellos su tesoro es el trabajo. Donde esté el valor de lo que nosotros le estamos dando, sea un objeto, una persona, alguna realidad en nuestra vida o nuestro entorno, eso que le estamos dando valor
es nuestro tesoro. Eso que ocupa espacio en nuestra mente es nuestro tesoro. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y en la mañana de hoy voy a compartir con ustedes esta preciosa joya bíblica que nos va a llevar a otra, y de vuelta regresaremos a el capítulo 4, el versículo 7 de 2 de Corintios. Y la sagrada palabra del Señor dice: tenemos empero. ¿Quieren leer conmigo, querida iglesia? Tenemos empero, ayúdame iglesia, ¿qué? Este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras versiones dice: para que la excelencia, diga conmigo excelencia, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Palabra de Dios. El pastor dijo: palabra de Dios. Es mi intenso deseo en el nombre de Jesús que este versículo, a través de la presencia del Espíritu de Dios en tu vida y en la mía, sea entendido en esta ocasión. La Biblia claramente dice que ya tenemos, da por sentado. ¿La iglesia está conmigo, sí o no? La Biblia dice y da por sentado que ya nosotros tenemos. Ahí la Biblia no empieza diciendo algún día tendremos, ¿verdad que no? Ahí no dice posiblemente tendremos. Quizás, en Puerto Rico diríamos casi tenemos. Me acuerdo uno de los programas televisivos dedicados a los niños, donde el moderador, el tío Nobel, se conocía. Hacía que los niños jugaran en diferentes concursos simples, y para que el niño que había perdido, el niño que no había alcanzado la meta, no se sintiera mal, decía él: para el ganador tenemos este juguete, y para el casi ganador, ese era el segundo lugar, tenemos este otro juguete, y para el casi ganador le tenemos otro juguete. Así que los tres niños salían, y yo recuerdo haber estado en el programa en vivo, no haber participado, pero alguno de mis compañeritos vivió toda la vida con esa tremenda experiencia de que había sido casi ganador. Y nosotros en el salón le decíamos: tú perdiste, tú llegaste en tercer lugar. No, tío Nobel dijo que yo era un casi ganador. Ahora en este versículo la Biblia nos dice que nosotros tenemos un casi tesoro. La Biblia dice claramente, ayuda a mi iglesia, ¿cómo dice la Biblia? Tenemos empero este tesoro, y lo tenemos en vasos de barro. En vasos de barro. Ese carro antiguo que se cuida de generación en generación no se guarda en cualquier garaje. Eso que se le da valor, que se entrega de generación en generación, no se guarda en cualquier caja ya malograda o posiblemente con poca seguridad de lo que está allí escondido o guardado, sea lo que sea. Pero aquí la Biblia presenta un contraste: un tesoro guardado en algo frágil. La vasija de barro no tan solo era frágil, sino era barata. No tan solo era frágil y barata, sino el comentario bíblico adventista dice que era pasajera, no duraba mucho. Así que esas jarras de barro que se construían, se sabía que en poco iban a quebrarse. A pesar de que se cuidasen de gran manera, en cualquier momento por su frágil construcción podía echarse a perder. El contraste en la Biblia es significativo, porque ahora dice aquí la Biblia: tenemos empero un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, dice mi Biblia, ahora aquí, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando usted guarda los ahorros de toda su vida, busca el mejor banco,
y quiere que el banco en el cual usted está guardando ese tesoro, y si lo está guardando en su casa, es posible que haya invertido en una caja fuerte, atornillada al suelo, a prueba de inundación, a prueba de fuego, porque lo que está dentro de esa caja tiene un gigantesco valor. Usted no guarda lo que tiene tesoro o lo que tiene valor para usted en un lugar frágil. El contraste del capítulo 4, versículo 7 de 2 de Corintios me está a mí chocando en la cabeza. Cómo Dios nos ha dado un tesoro para que sea guardado en vasijas o en vasos de barro. Bueno, el mismo versículo lo presenta y lo explica. Porque Él quiere que la excelencia del poder sea dado a Dios y no sea dado a nosotros. Lógicamente la Biblia está hablando aquí de la palabra de Dios. Dios nos ha dado un gran tesoro en su sagrada palabra. Alguien que esté respirando, que diga amén en esta mañana. La Biblia es un gran tesoro puesto en vasijas de barro. La palabra de Dios ha sido impregnada en nuestros corazones. Vasijas de barro, inservibles, frágiles, débiles. Un tesoro tan grande como lo es la palabra de Dios. Yo conservo en mi corazón muchas de las frases de mi padre. Conservo en mi corazón muchas de las frases de mi madre. Han sido puestas en mí desde que era muy frágil, desde muy pequeñito. Cuanto más valor no le voy a dar a lo que Dios me ha regalado a través de su palabra. Por eso es una y otra vez lo que yo hago hincapié en nuestra familia de la fe. Nuestra conversación con Dios debe ser que si yo le oro, le hablo. Pero si yo quiero que Dios me hable a mí, yo necesito leer su palabra. Es la forma en que Dios conversa con sus hijos. Él nos oye a través de la oración y Él nos habla con este intenso y poderoso tesoro, la palabra del Señor. Si usted está ansioso, aquí hay respuesta para su vida. Si usted no sabe qué hacer con los desafíos de su matrimonio, aquí hay respuesta para los desafíos que está enfrentando. Si usted no sabe qué hacer, qué prevenir y cómo caminar en su salud, usted tiene más de un consejo en la palabra del Señor. Si usted no sabe qué va a ocurrir en el futuro es claramente abierto y explicado en la palabra del Señor. Es un tesoro aquí, dice el precioso himno que hemos cantado. Tu palabra es un tesoro aquí. Pero eso me lleva a mí a Romanos capítulo 11, versículo 33. Yo quiero que ustedes vayan a la Biblia y marquen allí el capítulo número 11, el versículo 33. Hasta ahora, ¿alguien está recibiendo bendición en esta casa? Esa es la única razón por la cual hemos llegado acá. Usted no vino a escucharme a mí. Ambos vinimos a escuchar la palabra del Señor. El tesoro puesto en vasijas de barro. Romanos capítulo 11, versículo 33. Me lleva ahora a pensar cómo ese tesoro, cuán amplio es ese tesoro, cuán importante es ese tesoro, pero a la misma vez da varias características en este versículo. La Biblia dice: oh, profundidad de las riquezas, de la, ayúdame iglesia, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Eso es una exclamación en el libro de Romanos capítulo 11. Dice: oh profundidad, cuán profunda es la riqueza y la sabiduría de la ciencia de Dios. Y la exclamación sigue en aumento cuando en la segunda parte del versículo dice: cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Palabra de Dios para esta iglesia. Ahora aquí en Romanos capítulo 11, versículo 33.
me empieza a describir un poco de qué se trata este tesoro. Dígale al que está cerca de usted, prepárate que hay más bendición. Dígaselo. Romanos capítulo 11, versículo 33, vemos una exclamación dividida en dos partes. La primera parte dice, cuán profunda. Así que la palabra del Señor, ¿qué cosa es? Vuelvo y pregunto, ¿la palabra del Señor qué cosa es? ¿Es liviana y parcial? No, la palabra del Señor es profunda. Me da mucha tristeza que algunos piensan que la profundidad de la palabra del Señor es cuando aquel o aquella persona se levanta y empieza a explicar, a hablar de cosas tan y tan inexplicables como si él las entendiera, pero que los demás decimos, bueno, ¿y de qué habla? ¿Qué mucho sabe? ¿Qué impresionante es la Biblia? ¿Qué profunda es la Biblia? La palabra del Señor no busca ese tipo de profundidad. No es la profundidad de impresionar. La palabra del Señor busca la profundidad de transformar lo profundo de mi corazón. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sí o no? Porque hay muchos que se han quedado en la mera información. Han repetido informaciones increíbles que han encontrado, pero sus vidas siguen iguales. Su corazón sigue arrugado. Su testimonio no va más allá de simplemente volver y tratar de impresionar con información, quizás a un auditorio. La profundidad de la palabra del Señor está en cambiar la vida de un mentiroso en decir la verdad. La profundidad de la palabra del Señor está en cambiar a un adúltero en ser fiel. La profundidad de la palabra del Señor está en de limpiar un pecador, aunque sus pecados fuesen rojos como el carmesí, en transformar la vida de ese ser humano al punto de que dice la Biblia que si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, ayuda a mi iglesia, como blanca lana. La profundidad de la palabra del Señor no está en información. La profundidad de la palabra del Señor está en experiencia. El que se acerca a este gran tesoro se da cuenta que sigue siendo frágil. Que la excelencia no le toca a él. Dice 2 de Corintios. Que la excelencia le sigue tocando a Dios. Se vive o vive impresionado de cómo ese gigantesco y con tanto valor tesoro está puesto en su corazón. Y eso va cambiando su vida. La Biblia dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios. Yo no comprendo cómo Dios está tomando un tesoro y lo pone en un vaso de barro como lo soy yo. Eso yo no lo comprendo. Pero Dios lo ha decidido por misericordia. Ese es su juicio. Su juicio, ¿la iglesia me está oyendo? ¿Sí o no? Su juicio está basado en misericordia y en gracia. Es posible que para usted y para mí diga no. Ese sinvergüenza deberían extirparlo de la tierra. Pero Dios le da una oportunidad a ese sinvergüenza. Ese no debería tener ni una sola oportunidad, pero Dios se la da. Y dice Jeremías que extiende, diga conmigo extiende su misericordia, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, ese es el juicio de Dios. ¿Qué hace? Extiende, ha prolongado su misericordia, que el nombre del Señor sea glorificado. Pero sí, en el tesoro hay profundidad en la sabiduría. Hay profundidad en la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios. Y hay una palabra aquí que me llamó la atención mientras estudiaba mi Biblia. E inescrutables. ¿Quieres repetir esa palabra conmigo? Inescrutables.
cuán incomprensibles y cuán, ayuda a mi iglesia, lo están diciendo bajito para por si fallan, díganlo fuerte. Y pues yo tengo un micrófono y si lo digo mal ustedes me van a escuchar. ¿Qué dice aquí? Inescrutable. Una vez más, inescrutables. ¿Qué es eso? El tesoro que Dios ha puesto en vasijas de barro es inescrutable. ¿Qué es eso? La definición es la siguiente: que no puede ser averiguado. Lo que hay aquí es inescrutable, no puede ser averiguado. No puede ser comprendido. Y hay algunos que están diciendo, claro que sí, yo entiendo esto, yo entiendo lo otro. Bueno, ¿se están dando cuenta? Entiende muchas cosas, pero vive del prejuicio. Ya está enojado, diciendo, no, claro que sí que yo lo entiendo. Déjenme decirle algo. Lo que el Señor decide, ¿saben una cosa? La revelación pertenece a Jehová. ¿Alguien dice amén a eso? Aquí nadie produce revelación. Dios, dice la Biblia, se revela a quien Él desea revelarse. Y si usted puede comprender hoy algo de este profundo e intenso y sumamente valorado tesoro, dele gracias a Dios que el Espíritu de Dios se ha mostrado en su vida y en la mía. Porque la excelencia, ¿me están siguiendo, sí o no? La excelencia del poder no es suyo. La excelencia del poder es de Jehová de los ejércitos. La ciencia, los juicios de Dios no pueden ser averiguados. Sí, pastor, lo podemos averiguar. Dime cuando termines de averiguarlo. Porque lo que yo sé hasta este día es que entre más averiguo, ¿qué pasa, Richard? Más hay. Entre más busco, ¿qué pasa, iglesia? Más encuentro. Por eso esa preciosa familia, que son miembros honorarios ya de esta iglesia, lo que falta es bautizarse. Amén, iglesia, ¿sí o no? Ya son miembros, pero iglesia, levanten la mano y digan que sí. Sí, son miembros. Miren para atrás, estoy hablando de ustedes, miren para atrás, miren todos sus, pero levanten la mano, hermano, ustedes, ¿qué pasó? Ustedes son ya de la familia de Dios. Lo que falta es que yo los bautice la próxima semana. Amén, iglesia, amén. De la familia de Dios. Mira para atrás para que veas, levanten la mano, miren la hermana Yara, mira. ¿Es o no es de la familia Yara? Levanten la mano, ¿sí o no? Lo que falta es que yo te bautice. ¿Cuándo, iglesia? ¿Cuándo? Aquí nadie se tiene que asustar. Aquí nadie se tiene que asustar. El sábado que viene es último sábado del... ¿Y dónde yo me meto ese día? ¿Y desde dónde los llamo? Me afecta meterme solo. Me afecta. Porque a lo que Dios me llamó, ¿a qué fue? A bautizar. Este gigantesco tesoro, entre más averiguamos y más crecemos, más queremos. Uno de los sinónimos de esta palabra inescrutable es impenetrable, insondable, misterioso, incognoscible, incognoscible, indescifrable. Un tesoro de ciencia y de profundidad de Dios que ninguno de nosotros aquí puede decir, yo lo entiendo completamente. Encontré algunas citas del Espíritu de profecía que quiero compartir con ustedes.
La palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presentan misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por ¿quiénes, iglesia? ¿Hay algún ser finito aquí? Yo voy a levantar mis dos manos. No podrán ser comprendidos por seres finitos. En mi libro preferido después de la Biblia, El Camino a Cristo del Espíritu de Profecía, encontré lo siguiente y les leo. Si fuera posible para los seres terrenales obtener un pleno conocimiento de Dios y de sus obras, no habría ya para ellos, después de lograrlo, ni descubrimiento de nuevas verdades, ni crecimiento en conocimiento, ni desarrollo ulterior del espíritu o del corazón. Dios no sería ya supremo y el hombre, habiendo alcanzado el límite del conocimiento y progreso, dejaría de adelantar. El tesoro que Dios nos ha dado en su palabra, usted y yo no podremos decir nunca podremos decir, lo entiendo a perfección y completamente. Nunca. Porque el día que usted y yo podamos decir que la palabra del Señor ha llegado a su límite y usted y yo conocemos todo lo que Dios ha revelado, el espíritu de profecía dice que paramos de crecer. La evidencia que Dios ha entregado de su palabra deja de tener un propósito. Porque si es palabra de Dios, dígame usted, amada iglesia, ¿viene de Dios sí o sí? A ver, si es palabra de Dios, ¿ha sido inspirada por Dios sí o sí? Este tesoro es un tesoro inagotable, por misericordia y por gracia, puesto en vasijas de barro. Iglesia amada, Dios es infinito. En Él están todos, diga conmigo todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted está percibiendo conmigo la realidad de cómo es que Dios en su infinita misericordia se ha empeñado en poner su sagrada palabra en mi corazón. No es para que usted y yo nos sintamos importantes, porque el versículo claramente dice, no para excelencia mía. ¿Se acuerdan? 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, sino para excelencia ¿de quién? De Dios. Mientras más nos acercamos. Claro, tengo que hacer un alto y meditar por algunos segundos en aquellos y aquellas que no sacan tiempo para la palabra. ¿Cómo es que todavía hay tiempo de que este tesoro sea plasmado en nuestras vidas? Ahora que puede ser hallado, ahora que tenemos la oportunidad. Y quizás nuestras vidas ajoradas nos mantienen lejos de este precioso libro. Seguiremos siendo usted y yo vasijas de barro. Eso no va a cambiar. Seguiremos siendo frágiles, pasajeros, igual que una vasija, como lo explica Pablo. Y por toda la eternidad, los hombres podrán estar siempre escudriñando, siempre aprendiendo, sin poder agotar nunca. Sin embargo, los tesoros de la sabiduría y la bondad y el poder de Dios. ¿Alguien quiere ir al cielo? Dígame que sí, por favor. ¿Alguien quiere ir al cielo? Nos vamos a pasar el resto de la eternidad escuchando, aprendiendo e impresionados con la sabiduría y con la ciencia de Dios. Déjeme decirle una de las cosas que me impresionó hace muchos años cuando leí Historia de la Redención. Dice el espíritu de profecía, dice el espíritu de profecía en ese libro,
que Adán y Eva a simple vista miraban la clorofila de las plantas. ¿Usted sabe lo que es eso? El alimento que va por entre medio del tallo y va hacia las hojas y llega entonces hacia todo el árbol. A simple vista veían ese proceso dentro de la planta, mi querido hermano. A simple vista, dice la historia inspirada, que veían los astros y las grandes lumbreras. Usted y yo no sabemos cuánto hemos perdido a causa del pecado y cuánto el Señor quiere devolvernos de vuelta en la vida eterna. Hay que hacer preparativos para vivir con Cristo para siempre. Retornaremos al plan original. Las piernas de mi querido Catalán no les van a doler más. Por más que camine y camine y camine. ¿Dónde está Catalán? La última vez que lo vi hace 10,000 años, de verdad. Sí, y andaba caminando feliz por la tierra nueva. Y el que lo vio después de 25 millones de años, ¿cómo va a encontrar a Catalán? Dígamelo, ¿cómo lo va a encontrar? Feliz otra vez. Y durante todos esos millones de años en la eternidad, Catalán, que le encanta aprender, se la va a pasar aprendiendo por toda la eternidad. El tesoro es un tesoro inagotable. Los misterios de la Biblia, lejos de ser un argumento contra ella, se encuentran entre las más fuertes pruebas de su inspiración divina. ¿Por qué son misterios? Porque proviene de Dios. ¿Por qué nosotros no lo podemos entender? Porque somos finitos. Y a la misma vez es una prueba adicional de quien escribió esto y quien inspiró esto es Jehová el Altísimo. Oye, entendí. Oye, eso ya yo lo sabía. Esto no es la guía telefónica de la ciudad. Y a pesar de que es grande y sus letras son pequeñas, la abrimos y decimos, oh, ya yo sabía en dónde estaba el hospital regional de la ciudad, en esa dirección. Ah, ya yo lo sabía. ¿Para qué lo consulté? Claro, estoy hablando de los días de cuando yo era niño, que recuerdo que mi padre y mi madre iban a la guía telefónica de la ciudad a buscar el hospital y a buscar entonces la dirección. Buscar un mapa que se abría. Era en contra de la seguridad de los que estábamos en el carro, porque imagínense, se abría todo ese mapa así de grande y se tapaba el cristal del frente. ¿Ves? Dele gracias a Dios que usted vive en este tiempo donde usted le hace así a un GPS y hasta le habla y lo entretiene en lo que usted va de camino del punto 1 al punto 2. En mi tiempo no, había que sentarse con fe y con las cosas bien puestas con el Señor, porque los carros ni cinturón traían, por si usted se lo olvidó. Yo me llegué a sentar chiquitito en carros del año sin cinturón. Mi papá llegó a tener un Nova del 1978, 4 puertas con interiores en cuero, color rojo, blanco, en las afueras, aire acondicionado, sin cinturón. Precioso. Pero si chocábamos con un poste, más allá del sol nos iban a ver. Los misterios de la Biblia, lejos de ser un argumento contra ella, se encuentran entre una de las evidencias. Usted busca y sigue buscando y se pasa toda la vida. Pues bueno, le tengo una buena noticia. Como usted será uno de los redimidos. Amén, iglesia, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Algún redimido aquí? A ver, ¿algún redimido aquí? Por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Dígale al que está a su lado, usted también estará conmigo. Usted también estará conmigo. Pero dígale, más allá del sol. Dígaselo, más allá del sol. Y juntos vamos a aprender. Y nunca pararemos de aprender en la casa de Dios. El libro La Educación, subrayé para ustedes la página 166 lo siguiente. Si su descripción de Dios consistiese solo
en lo que Dios, en lo que nosotros pudiéramos comprender, si su grandeza y majestad pudiesen ser abarcadas por mentes finitas, la Biblia no llevaría como lleva evidencias inconfundibles de qué cosa, de la divinidad. Y lea bien conmigo esta última frase: cuanto más escudriñamos la Biblia, tanto más profunda es nuestra convicción de que es, ayúdame iglesia, palabra del Dios viviente. ¿Alguien dice amén a eso? Y la razón humana se inclina ante la majestad de la revelación. ¿Qué cosa? De la revelación divina. Amada iglesia, la Biblia procede del cielo. Ese tesoro puesto en vasijas de barro procede del cielo. Ahora quiero que volvamos a leer nuestra lectura bíblica. Y la palabra de Dios dice, léalo conmigo, tenemos, dígalo fuerte, tenemos, empero, ¿qué cosa? Este tesoro, ¿en dónde? En vasos de barro, para que la alteza o la excelencia del poder de quién sea, iglesia, ¿de quién? Que sea de quién, iglesia, que sea de Dios y no de nosotros. No se adjudique absolutamente nada de lo que aquí brilla, como si usted o yo fuimos los que lo pusimos ahí. Esto es un tesoro. Un tesoro que ha llenado mi vida y que por lo visto y entendido hasta este día seguirá llenando el resto de mi vida eterna para siempre jamás. ¿Alguien dice amén a eso? Fuente inagotable de sabiduría y de ciencia de Dios. Dios se ha dignado en comunicar la verdad al mundo por medio de ¿qué, iglesia? De un instrumento humano. Y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y lo hizo capaces de realizar esta obra. Concluyo con el conflicto de los siglos. ¿Alguien está recibiendo bendición, sí o no? A ver. Concluyo con el conflicto de los siglos. El tesoro fue confiado ¿a quién? ¿Hay algún vaso de barro aquí? Déjenme ver. ¿Hay algún vaso de barro aquí? Muy bien. ¿Alguien frágil aquí? A ver, claro. Fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino, lleno de gracia y lleno de verdad. Dios le da la oportunidad a su Hijo de observarnos. Y Él dice ahí, dentro de ese corazón, dentro de esa vida, dentro de ese hijo e hija de mi Padre, hay un tesoro. Es un vaso de barro. Es frágil, pero la palabra de Dios está en su corazón. Por eso su vida tendrá una lámpara a sus pies y será lumbrera en su camino. Amada iglesia, dejen las novelas. Amada iglesia, dejen los programas de chisme. Amada iglesia, dejen a Netflix. Amada iglesia, tengan cuidado con el Facebook. Amada iglesia, por favor, saquemos tiempo para el gran tesoro que Dios ha puesto en vasijas de barro. Saquemos tiempo para darle honor a su sagrada palabra. Saquemos tiempo para esforzarnos. Saquemos tiempo
para con oración y con ayuno seguirle pidiendo a Dios: revela tus misterios, revela tu sabiduría, revela tus ciencias en mi vida, para que Jeremías capítulo 29 versículo 11 se cumpla. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y planes de salvación. ¿Usted quiere saber cuál es el plan de Dios? Netflix para su vida. Netflix no se lo va a decir. La vida de aquel y del otro a través del Facebook tampoco se lo va a decir. Los programas de entretenimiento, la música chabacana y el estar aquí y allá, eso no se lo va a decir. Pero su sagrada palabra, que es un tesoro puesto en vasija de barro, sí le va a hacer saber cuál es el plan que Dios tiene para su vida y tiene también para la mía. Si alguien escuchó la voz de vuestro pastor con amor y con solemnidad, lo llamo en el nombre de Jesús a sacar tiempo para honrar este hermoso tesoro. Mientras cantamos el himno una vez más, si hay alguien aquí que quiere con su Biblia venir ya yo llegué, ya yo estoy aquí, llegar al altar y decir: Señor, gracias por este tesoro, imprégnalo en mi corazón. Mientras cantamos una vez más este precioso himno, yo los espero aquí en el altar. Canta conmigo una vez más Santa Biblia. Gracias, Señor, porque tu palabra ha llegado a nuestras vidas. Gracias porque, como hemos cantado, es un tesoro aquí. Antes de que lleguemos allá donde tú estás, antes de que tú nos vengas a buscar, como dice tu palabra, y estemos donde está el Señor, ayúdanos a darle valor a tu sagrada palabra, a echar a un lado todas las tonterías pasajeras de esta vida y a enfocarnos en tu sagrada palabra de día y de noche, sabiendo que es fuente inagotable de bendición para nuestras vidas.
Ella está con nosotros antes. Ella está con nosotros durante. Y ella está con nosotros después de cualquier combate. Tu palabra está con nosotros antes, durante y después también de cualquier bendición. Gracias por el tesoro de tu sagrada palabra. Ayúdanos, Señor, a creer en ella y confiar en ella, aunque se desplomen los cielos. Llévanos con bien donde quiera vayamos. Y gracias, porque es por misericordia y gracia que en estos vasos de barro tú has puesto tan gigantesco tesoro. Te amamos, y hoy en el altar y en tu casa, donde quiera que estemos parados, volvemos a confirmar nuestro compromiso de reverenciar tu palabra hasta el día que tú regreses. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén. Amén. Dile al que está a tu lado: eso que tienes en tu mano es un tesoro. Es un tesoro.